No, yo lo que El creo es que bienes- ustedes han sido cómplices ocultando información de lo que es la milicia urbana. Ya llegó a esta cabina la senadora y precandidata del Centro Democrático a la presidencia de Colombia, María Fernanda Cabal. Doctora María Fernanda, gracias y bienvenida. Hola Vanessa, buenos días. Dígame una cosa, ¿eso de su precandidatura presidencial es real? ¿Y esa pregunta suya es seria? Sí, porque es que hay mucha gente que cree que usted lo que le está es apostando como a ver qué, pero que realmente no cree que llegue a la presidencia. ¿Usted cree que puede llegar? Yo creo que si uno recoge el deseo de los colombianos de volver a lo básico, que es tener seguridad, claro que sí. ¿Solamente seguridad? No, pero es lo primordial, de ahí se deriva todo, se deriva el trabajo, el bienestar. ¿Y esa seguridad cómo la haría? Recuperando lo que se perdió, que fue la inteligencia de la fuerza pública, lo destruyó Santos con Sergio Jaramillo. Desafortunadamente, este gobierno se demoró en recomponer eso. Un 2002 con un país destruido y se logró recomponer. ¿Por qué no se puede volver a hacer si hay tecnologías de información? ¿Usted cree que el presidente Duque ha sido un buen mandatario? Yo creo que no ha sido malo, pero le faltó conocer más el país tan anarquizado y tan difícil que le tocaba gobernar. ¿Usted cuándo conoció a Álvaro Uribe? 2000, ¿qué sería? No sé, como 2010. Y- Perdón, 2010 no. 2008, más o menos. ¿Y en qué contexto? En alguna reunión de los que iba a Cali, que íbamos muchos, pero yo no hacía política electoral en ¿Usted ese trabajaba en momento. qué? ¿En la fiscalía? Después de la fiscalía, es que no tengo las fechas claras, pero yo fundé la fundación de Fedegan, Fundagan, organizamos todas las historias de víctimas ganaderas, los programas para los campesinos, pero yo tengo mi empresa hace muchos años también. ¿Qué es qué? Viajes e intercambios para estudiantes en el exterior. Sí. Y Fedegan, pues su marido, José Félix Laforí, que ha sido durante mucho tiempo el presidente de Fedegan, ¿no? Pero no tenían fundación y teniendo una estructura tan poderosa era muy fácil tener una mano solidaria. Y esa semilla se sembró y fue un éxito. Más de 3.000 familias beneficiarias del programa de la Vaca por la Paz, que es una vaca preñada para comunidades campesinas. Y así se hicieron unos programas fabulosos. Después eso se acabó con toda la pelea con Santos por la disputa de Fedegan no querer ir a La Habana y vino la quitada del fondo del ganado y en fin, todas las peleas que atrasaron 5 años la trazabilidad del ganado para poder exportar. ¿Y a Laforí dónde lo conoció? Arrancó con él muy jovencita. En Bogotá. Sí, pues es que en Cali, ¿cómo dónde conocía yo un costeño en Cali? ¿Ve? Eso tenía que ser acá. Entonces lo conoció acá cuando tenía, ¿qué? Como 19, 20 años. 19. ¿Usted qué tan cercana es a Álvaro Uribe? Me considero muy cercana por afinidad, sobre todo, pero no es como la gente piensa que uno es pues parte de su familia. No, él es una persona que lo han desdibujado como si fuera un dictador, un tirano. Él es una persona demócrata de convicción, incluso más allá de lo que uno quisiera, porque hay que poner orden de vez en cuando. ¿Y el orden se pone estropeando la democracia? El orden se pone con la ley. Se estropea la democracia cuando se viola la ley y se justifica la violación de la ley. Bueno, pero obviamente sí, todos necesitamos orden, pero el orden requiere unos respetos por los derechos humanos, ¿no? Sí, pero mientras los derechos humanos no estén instrumentalizados en favor de unos y en detrimento de los derechos de los demás. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Como lo han hecho todos los progresistas del mundo, que usan los derechos humanos como combinación de formas de lucha. Entonces, ellos son impunes, ellos pueden salir a quemar policías, pueden hacer lo que les dé la gana, pero tienen el derecho a la protesta. Ahí usted está vulnerando derechos fundamentales de los demás, justificando que su deseo de protestar o de quemarlo todo está por encima de los demás. No hay derecho sin deber. ¿Usted en un eventual gobierno suyo regularía la protesta social en Colombia? Yo creo que está regulada, pero no hay en sí jueces que la apliquen. El gran problema es que si usted pasa más allá y genera violencia y genera lesiones a otros y atenta contra los bienes públicos y privados, pues está cometiendo un delito. Aquí han hecho lo que les ha dado la gana, porque también los medios han servido para distorsionar la información. Todo el público vio lo que pasaba y los medios seguían repitiendo que era una marcha pacífica y lo hicieron
con bots y con cuentas a nivel internacional. Se identificaron más de 7.000 cuentas que cambiaron la percepción del mundo frente a Colombia, que era lo que se quería, que se destruyera la moral de la fuerza pública, que se destruyera la policía para que nos quedemos sin que nadie nos defienda. Hay una disputa en que si uno regula la protesta, termina teniendo actuaciones que podrían rayar en el terrorismo, pero que se vuelven simplemente vandálicas. Esa disputa, por ejemplo, existe entre el fiscal actual, que dice que deben ser penas más severas y la protesta va a terminar moligerando. Lo interesante es entrar al debate, y lo interesante es saber que no hay derecho fundamental a la protesta, que eso es falso. Los medios también han desinformado. La protesta es una actividad, es una acción. Usted puede salir, puede cantar, puede marchar de distintas maneras. Esa es una acción derivada del derecho a la manifestación pacífica. En el momento en que deja de ser pacífica, Vanessa pierde la protección como claro, derecho. Pero es que la violencia, es decir, el trabajo de los medios de comunicación no es contar lo que está normal. Nosotros contamos lo que no está siendo normal. ¿Usted no cree que la policía y el ejército, en todos esos episodios de exceso y de brutalidad que lo hemos visto oficial, terminaron deslegitimando todo? La fuerza pública. No, yo lo que creo es que ustedes han sido cómplices ocultando información de lo que es la milicia urbana, porque es que el ELN se apoderó de la guerra. El acuerdo de paz urbanizó la guerra. La guerra pasó de lo rural al urbano y lo estamos viendo perfectamente organizado. Esto no fue una marcha espontánea, fue además pagada, fue para mí una perfecta toma guerrillera financiada por el narcotráfico, que la dibujaron de paro, porque es que la guerra de las narrativas la va ganando la izquierda, y la va ganando por esta cantidad de redes y por medios que se inclinan a disfrazar y a desdibujar la realidad. Entonces la policía es brutal, pero el que pone una guaya para degollar un motociclista, pero no los vi con esa misma intensidad. Claro que sí, también ni es los brutal. Vi con la quemada de los policías en un CAI. Entonces resulta que yo tengo derecho, porque tengo rabia, a quemar policías y a destruir el medio de transporte que mueve a la gente que no tiene un vehículo privado, que es la gente, sobre todo después de pandemia, que necesitaba trabajar. ¿Será que la gente es tan loca que va a quemar su medio de transporte cuando está consiguiendo empleo? No, de acuerdo empleo? que en estos episodios hubo exceso desde un montón de aristas, pero usted pretende ser presidenta de Colombia desconociendo que allí en las calles de las ciudades colombianas y de las poblaciones de nuestro país hay miles, si no millones de colombianos que están inconformes con todo. Muy bien, claro que lo conozco. Conozco la ruralidad, conozco el desempleo, porque además soy empresaria. No soy política, no vivo de la política, genero empleo, mi familia nuclear genera más de 100 empleos directos. Yo sé lo que es pagar una nómina, eso no lo saben los congresistas, que la mayoría lo único que hacen es leyes en contravía de la realidad y del sector real de la economía. Leyes donde le impiden a usted hacer una empresa con la cantidad de reglamentos y la cantidad de obstáculos y la cantidad de dinero que le toca a usted pagar. Entonces yo no desconozco una realidad. La realidad es que hoy Colombia tiene 40% de pobreza, pero era con un paro como íbamos a promover el trabajo y el emprendimiento. Era dejando al departamento mío, que es una de las regiones más prósperas de Colombia, la tercera ciudad más grande, con 66.000 desempleados. Maravillosa la protesta. Pues a mí lo que eso me traduce es que hay un perfecto plan estratégico que ha estudiado el mapa de Colombia y que cerró la arteria principal, que era Buenaventura. Por eso desecaron la economía del país. Esa estrategia es la estrategia macabra que está financiada también desde afuera. Venezuela ya no es un país amigo. Pero eso sería Venezuela decirle, ya no es nación. Doctora Cabal, Venezuela pero es que eso es un sería estado decirle diluido. uno a un montón de gente que sale legítimamente a la calle en Colombia a protestar, pues que todos son unos imbéciles, porque Colombia, si usted me dice que el paro está organizado por el ELN y que el paro está financiado. El vandalismo sí. El vandalismo eso, y el yo lo que le estoy terrorismo. pidiendo es que me reconozca que hay un montón de gente inconforme. Pero uno claro, no puede meter en el mismo canasto y decir que es que todo el que sale a la calle en Colombia es pero eso guerrillero. lo están diciendo ustedes. Si ustedes lo está diciendo usted, no yo. Si usted justifica. No, yo no lo justifico. Yo entiendo que hay porque hay rabia miles social, de personas en las calles protestando porque hay una inconformidad nacional. Maravilloso. Con un montón hay de una cosas. inconformidad mundial. Claro. Porque nadie quiso el coronavirus. Es mundial el problema. Sí, y de acuerdo. Y ningún Flawless victory. Fatality. presidente hasta ahora ha tenido la receta perfecta.
Los únicos que lograron salir adelante con esto fueron los países que tienen cultura de disciplina, como los países de Oriente, como Singapur, como Hong Kong, como Taiwán, que lo lograron. Israel también lo logró. El resto hemos sido un yoyo y un aprendizaje que ni siquiera los mejores epidemiólogos del mundo han podido tener una respuesta, sino que están aprendiendo de los efectos de la pandemia. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la estadística? ¿Qué está pasando hoy con las vacunas? Y seguramente el ser humano es tan grandioso gracias a su capacidad creativa, por su espíritu, que la vacuna va a sobrellevar y a sortear esto, seguro. Pero no me diga a mí que es justificable todo lo que pasó, porque yo sí le puedo decir que hay más de 2 millones de... Es que no los vi a ustedes hablar del dinero que se incautó en las vías del norte del pues no Cauca nos y ha del oído, sur. porque hemos hecho un montón de los vi, entrevistas desde todas del las dinero ópticas. que se incautó. No, es que la ¿Usted se gente como imagina usted lo que 1.000 le gusta millones es de pesos? darle palo a los medios de comunicación, que No, esa a es mí una me gusta estratégica que los Trump, medios- Bolsonaro, usted, No, para no, no. deslegitimar la prensa, porque cuando la gente deslegitima la prensa, está deslegitimando la No, yo democracia. deslegitimo Yo la no le voy a permitir información que en mi falsa. cabina de radio me Yo digan que es le- que los medios de comunicación no hacen lo que están haciendo, porque... ¿Cómo? O sea, perdón, ¿usted tu ha oído los actitud- programas que hemos hecho en esta emisora? Pero tu actitud ¿La estamos es entrevistando a completa- usted? Vanessa, su actitud es completamente fascista. ¿Fascista? Usted ¿Yo? no me está dejando opinar a mí. Doctora María Fernanda, la tengo Déjeme aquí sentada en la opinarle, cabina. pero me está diciendo que no lo va a permitir. O sea, no, que no usted le voy no va a permitir que mi le libertad que de atienda, expresión. no, diga lo que quiera, que pasó vino, pero no le voy a permitir que diga que los medios de Yo comunicación, sí lo como digo, nosotros lo he vivido desinformamos, en carne propia. No nos ha oído. Desinforman, A nosotros no cambian nos la ha oído. noticia. Sí, Hágale, señor. Pascual. Sí, señor, desinforman. Son especialistas Doctora en María distorsionar la verdad. Es más, Es que a la gente el que no le público gusta se la merece. democracia, No es la le gustan democracia. los medios de comunicación. Al contrario. Eso es lo que pasa. Pero ¿por qué me calificas? Porque usted me está diciendo que los medios de comunicación... ¿Por qué no te doy el derecho de calificarme entonces? No le puedo permitir Doctora a María usted que en Fernanda. la cabina de Caracol Radio nos diga ¿Por qué no? que los medios de comunicación, Los medios de no comunicación hemos cubierto son todas las aristas de un proceso los de paz. reyes de la desinformación en el mundo. Eso pasa, las redes sociales hoy a usted le cambian la percepción. Solo con información falsa. ¿Sabe No, pero cuántas nosotros, noticias doctora María falsas Fernanda, salieron en nosotros no manejamos contra de la las redes policía? sociales. Que nosotros usted está hablando de otra cosa. Son medios. Seamos son serios medios. para poder hacer una entrevista seria, porque así no vamos a llegar a ninguna Porque parte. entonces, A ver, ¿a qué Pascual. vino? Si sí, los medios de hágale, comunicación Pascual. no sirven para nada, ¿para ¿qué qué hace viene? aquí? Entonces, sí. Entonces No, me yo creo voy. que- Sí, doctora pues María si quiere Fernanda, váyase, no, porque no. es que aquí Pero la es que estamos con ese invitando nivel a de que agresión hable. de ustedes. con No, toda le la estamos tranquilidad. dejando que escuche, la queremos hablar, queremos... Pero si estoy dando mi punto de vista, perdón. Bueno, deje que le Vanessa, pregunte yo Pascual. creo O que sea, hay una- vuelvo y Yo repito, creo mi que hay una punto de cosa- vista es que los medios desinforman, lo he vivido yo en carne propia. Usted también desinforma en sus Cambian redes sociales la información. todos los días. Yo le pregunto, ¿usted cree todo lo que yo usted retuitea desinformo? en su cuenta de Twitter? Porque usted publica unas cosas que sinceramente son absurdas todos los días. Dígamelas. La mayoría. No, su calificación es tendenciosa No, es lo que yo y pienso. degradante. Y como periodista, todos los días reviso su Twitter y le Como encuentro una periodi- cantidad de mentiras Por que favor, Bueno, dice. un sáquelas. segundo, vamos Por a favor, organizar. saque una Yo sola quiero mentira. saberle la opinión. Una. de propuestas. Sí, ¿Ve, de propuestas. ve la opinión tan ligera suya No, y no es tan ligera. desobligante? A ver, un Le segundo. voy a hacer una lista. Pascual. Haga la lista. Dígame Hágale, qué Pascual. mentiras he dicho. Sí, A no, ver. le quería preguntar a la doctora María Fernanda si ella tenía esa misma opinión de los medios cuando el expresidente Uribe estaba en sus 2 periodos presidenciales y cuando los medios aplaudían al expresidente Uribe en su momento. Ahí los medios eran ecuánimes, objetivos y cambiaron en los últimos 10 años. ¿O cómo ha cambiado la percepción suya sobre los medios de comunicación? Dependiendo de si apoyan un gobierno, de si no apoyan un gobierno, de cómo miran la realidad. ¿Cómo ha cambiado? ¿En ese momento sí eran buenos los medios de comunicación? Me da pena decirle que no tuve absolutamente nada que ver durante los 2 gobiernos del presidente Uribe. No, pero le En pregunto si le nada, no gustaba el participé en cubrimiento de los política, medios. no tengo ni idea, lo que escuchaba, había de todo. De hecho, Uribe creo que cometió uno de los peores errores, que fue no construir, por lo menos, sino ayudar a que gente que no tenía otra forma de llegar a ser empresa con medios, ayudarle desde los medios comunitarios. Nunca lo hizo, a diferencia de Samper, que regaló medios de comunicación. Uribe en eso fue bastante pulcro con el tema de medios. De hecho, el único medio que se quedó defendiéndolo después fue La Hora de la Verdad con Fernando Londoño, lleno de necesidades. Entonces, ¿qué pretenden ustedes hacer aquí? O sea, es tan difícil
entender Cabal, que uno le pregunto piense una cosa. diferente. Yo tengo derecho a la información veraz. Sí, sí. Usted habla de verdad. Veraz. Y nos dijo aquí. Y ustedes bueno, y de vulneran veracidad. la información veraz. Mire, con- le digo una cosa. Usted Con dijo información que no es cierta. Usted dijo aquí al empezar la entrevista que Colombia está en un mar de violencia, que es Lo ha vivido imposible, que el país siempre. está desbaratado. Lo ha vivido siempre. Y yo miro las cifras de homicidios de los últimos 6 años y es absolutamente pareja. 12.000, 12.500, 12.200 y el año pasado 11.089. Entonces, ¿de dónde sale su afirmación de que el país está en una mar de violencia increíble Claro. si tenemos 7 años de estabilidad por lo menos en los temas de Estabilidad. homicidio? Ahí usted no estaría siendo veraz, usted está diciendo mentiras. A ver. Lo invito a las cifras. Año Y la 2002. cifra la estoy dando. No, yo se las doy a usted, porque su memoria es selectiva. Yo le estoy dando los Año últimos 7 2002. años. No. 2002, cuando llega Uribe, ¿cuántos muertos hay? 30.000. ¿Y cuántos secuestrados hay? ¿Será que eso es producto de mi imaginación? Ah, pero usted está hablando, vamos a volver a los próximos 20 No. años. ¿Usted quiere ser candidata presidencial 2000, para este le periodo estoy o para hace hablando, 20 años? Es tan difícil llegar uno al discernimiento cuando no dejan leer las cifras. No, la estoy oyendo. Del 2002, las baja el presidente Uribe al 2012. El secuestro prácticamente desaparece. ¿Cuál es el desafío que llega después? Que muchas zonas del país rurales se liberaron, ¿sí? Pero se trasladó a las ciudades, a las zonas urbanas, la criminalidad y la violencia. Y en eso tienen que haber muchos factores. Número 1, el narcotráfico, porque creo que a usted no se le olvidará que fue en un consejo de política criminal donde el entonces, hoy candidato Alejandro Gaviria, que a ustedes les debe gustar mucho, sacó un estudio no aprobado de la Organización Mundial de la Salud donde dijo que el glifosato daba cáncer igual que la actividad de la peluquería. Y la única persona que lo contradijo fue el entonces procurador Alejandro Ordóñez, y de ahí tuvo Santos todo el tiempo para dejar que creciera la coca. No, eso no es invento mío. Después vino la Corte Constitucional con una tutela de Novita, donde Novita tiene unas estructuras del ELN que controlan población, diciendo que es que no querían que les fumigaran. Y ahí hay una sentencia que le puso toda clase de talanqueras a la seguridad nacional. Nos puso en riesgo a todo el resto de colombianos porque es que no se puede fumigar, pero la matazón viene de las zonas que están llenas de coca. La Pero coca fíjese produce que- 4 cosechas al año. La matazón incontrolable, las masacres que ustedes cubren, pero cubran el origen. Ya no hay un Usted, si grupo ni fuera dos, ya hay 15 presidenta, grupos. Si llegara a la presidencia de Colombia, ¿usted fomentaría la fumigación con glifosato al regreso? ¿Usted sabe para qué se usa el glifosato? Sí, para fumigar y también para echarle para a el todos los jardín de la cultivos legales. casa. Sí, al Y jardín, para el de la jardín de casa la se casa. llama Roundup. O sea, más Roundup. Sí. Yes, sir. Tengo aprobado el nivel 14 de mi instituto de inglés. Además, llevo 2 largos años estudiando inglés. Así es. Y Sí, pero gracias al Roundup, las cosechas del mundo le dieron comida a la humanidad Y porque entonces, antes... ¿por qué la Cámara de Representantes de Estados Unidos está pidiendo que no fumiguen con glifosato en Colombia? ¿Usted conoce a Alexandra Ocasio-Cortez? Pero por supuesto, Ah, bueno, demócrata entonces del no me estado haga de esa California. pregunta, porque ella es una activista Es que que yo no estoy recibe entrevistando a ella, información la estoy mentirosa. entrevistando a usted. ¿Por qué la Cámara de Estados Unidos y por qué hay tantos políticos influyentes en el mundo que no apoyan el glifosato en Colombia? ¿Por qué será? ¿Será que hay ya toda una tendencia donde está Santos y Soros que quieren la legalización? De pronto es eso. De pronto hay una gran estrategia global para eso. ¿Usted cree que Santos y Soros tienen tanta influencia en el Congreso Muchísima, estadounidense? pero por favor, por supuesto. ¿Santos? Por supuesto. Santos, más que Santos, ¿En los que además lo demócratas y invitan... republicanos que definen la política mundial? Perdón. ¿Usted sabe que Santos es miembro de la Fundación Rockefeller? Sí, claro. pues Ay, para premio llegar Nobel de ahí, Paz. para llegar, ajá, sí. Sí. No, la pregunta es muy clara. Para llegar ahí tiene que ser amigo de quién. Pero ¿realmente usted cree que el Congreso de Estados Unidos le hace caso Es a que Juan no es Manuel el Santos? Congreso de Estados Unidos, es una mayoría demócrata que hoy está en la Cámara Baja. Espérese a que vote el Senado y espérese a la conciliación de Senado para ver qué deciden. Alexandra Ocasio, además la engañan diciéndole que por favor veten al ESMAD y no le den auxilio. ¿Acaso el Congreso de Estados Unidos alguna vez le ha dado auxilio al ESMAD, Vanessa? ¿Esa pregunta usted se la hizo o no?
El Congreso de Estados Unidos le ha dado dinero, mucho a Colombia, Sí, sí. para el Plan Colombia, y en algún momento, después de la guerra contra el terrorismo, le permitieron que esos recursos, millonarios además, fueran empleados en la lucha contra el terrorismo y en la Tampoco es fuerza tanto, pública. son Y 400 ese millones de recurso dólares. termina, como se lo permiten, Así termina es. siendo utilizado Y por no la en el policía, ESMAD, no en el ejército. ESMAD. Es que el ESMAD es la Policía No Nacional. lo usan, no usan, los recursos son clasificados. No puede usted destinar un recurso ni para un tornillo diferente a lo establecido. Es para después del 11 de septiembre, esas limitaciones de los recursos económicos se abrieron en el mundo. Y como termina siendo para la fuerza pública, pues entra el ESMAD. Es que el ESMAD es la policía de Colombia. No, es señora. una policía entrenada distinto. Y ya. ¿Quiere que apostemos que no resube un peso No, el no, ESMAD? no estamos Bueno, apostando, sí estamos lo haciendo una apostamos porque entrevista, la por señora favor. Alexandra Ocasio, pero por favor, la entrevistadora no sabe que Alexandra Ocasio dijo que a la policía del ESMAD no se le debía dar plata. Que no se le debería una cosa y No otra se le distinta da. es que no se le dé. No se le da, Respóndame no una se le ha cosa, dado ¿por qué no nunca? ha fumigado este gobierno si la propuesta del Centro Democrático ha sido siempre tan radical con el uso del Pregúnteselo al glifosato? magistrado Rojas de la Corte Constitucional. Y pregúnteselo a Diego Molano y al presidente Duque. Doctora Yo soy Cabal, pero gobierno. entonces usted no cumpliría las exigencias de la Corte para esa fumigación. La Corte puso unas exigencias, ¿usted las cumpliría? Las exigencias de la Corte es preguntarle a los resguardos indígenas si se puede o no fumigar. Entonces, aquí viene una controversia. Es que si la Corte tiene la potestad de usurpar facultades del legislativo frente a la seguridad nacional y si unos resguardos indígenas tienen derecho a delinquir por encima de la seguridad de todos los colombianos. Esa es la controversia que tendrá que dirimirse. ¿Usted ¿No no, es cree cierto? que la Corte pudiera, digamos, por sus facultades tomar esa decisión? La Corte no podría, según usted, está usurpando. No, la funciones Corte de la está Corte. usurpando. La Corte Constitucional ha venido históricamente dando golpes de Estado. La Corte Constitucional existe para proteger la Constitución tal y como está, no para interpretarla como se le dé la gana, pero eso no es un problema de Colombia. Eso es un problema de todos los tribunales constitucionales del mundo, que terminan poniendo en jaque el mismo sistema democrático unos magistrados que nadie ha votado por ellos. Que cuidan la Constitución, ¿no? De eso se trata. No, que usted y mientras yo, usted no la interprete todos de una podamos forma vivir en el desigual. mismo lugar. No se trata de eso. Sí, ¿tú crees que podemos vivir cuando la coca va a terminar protegida por sentencias? Doctora Mientras María matan Fernanda, a la pero es gente. que la Corte Constitucional ha tenido muchos miembros, tiene 30 años. Usted dice entonces que todos son No, la miembros Corte de la Corte, las Constitucional ha mayorías- tenido una inclinación bastante progresista en los últimos años y eso no ha pasado solo en Colombia. Lo invite a conocer el desastre del de la Corte Constitucional de Guatemala, lo que pasó en Estados Unidos, aprobando la ley del aborto hasta el último día, prácticamente faltando 4 semanas para tener un bebé. ¿Eso cómo se llama? Eso es un degeneramiento. Un bebé que ya es un niño para nacer, mejor que lo tenga y lo regale a alguien que lo quiera. Una corte que terminó avalando el aborto, creo que es a las 30 Pero y pico de entonces semanas. usted ¿Eso le haría parece a usted cambios- maravilloso? Usted- Cuénteme. Me parece maravilloso el acceso al aborto por parte Ya. de las mujeres. A los de manera libre, 36 por supuesto que semanas, me ¿cuál es parece su posición A las frente al 36 aborto? semanas, ¿le parece maravilloso? ¿Cuál es su posición frente a la Ojalá parece no, maravilloso que ojalá puedan que no, decidir ojalá sobre que su usted cuerpo, no por embarace a supuesto. nadie, que no desee, porque sería una tragedia para un niño tener la posibilidad de tener un la Pero madre en un le segundo, parece Pascual, que tomar quiero esa saber, decisión. quiero saber cuál es la posición Sí, la de decisión, doctora pero María no, Fernanda. no cuando un niño ya va a nacer. Eso es un homicidio. ¿Cuál es la posición suya frente al aborto, doctora María Fernanda? La posición mía es muy clara. Yo defiendo la vida por encima de todo. Pero tampoco estoy de acuerdo en encarcelar a una mujer. Porque tampoco creo que el Estado tenga que llegar a eso, hasta metérsele pues en el fuero más íntimo. Pero Soy en Colombia- defensora de la vida y no estoy de acuerdo. Y hay circunstancias en que son terribles, que ahí sí no sabría qué hacer. Porque aquí hay un problema irreconciliable entre los pro vida y los pro aborto. Cuando usted tiene una niña de 15 años violada, embarazada, ¿usted qué hace? Pues es que esa es una de las 3 excepciones que tiene la Corte Está Constitucional claro, en el aborto está en claro. Colombia. Pero también hay en este momento en la Corte un proceso de decisión frente a cómo van a plantear el aborto para el futuro en Colombia. Y si usted llega a ser presidenta, seguramente le va a tocar eso. Hay propuestas, como la del magistrado Alejandro Linares, que es despenalizar el aborto y punto, no con esas 3 causales que está en este momento. ¿Cuál es su posición? No, yo seguiría con las 3 causales, a pesar de que soy defensora de la vida. Yo prefiero que la gente se eduque y sepa que cualquier acto puede producir un efecto. Hoy en día es muy fácil para una mujer
acceder a métodos anticonceptivos de todas las clases sociales, incluso si no quiere tener hijos, pues se puede ir a ligar, que usar el aborto como método anticonceptivo. No me gusta la promoción abortista como derecho, me parece infame. Pero usted prefiero cree que la una vida. mujer usaría el aborto como un método anticonceptivo. ¿No con lo viste duro una es que un aborto salió, para no una viste mujer? una que salió, una feminista que salió diciendo que se ha practicado, no sé, como 25 Sí, pues abortos? porque locos no faltan en el mundo, pero realmente una mujer abortar es una tragedia Una desde cualquier tragedia, óptica. así es una tragedia y por eso hay que educar. Y el matrimonio Doctora gay, María Fernanda, me quedó sonando el tema de las cortes, porque usted dice la Corte Constitucional ha sido muy progresista. Sí, ¿Usted terrible. Propondría, Entre otras- propondría alguna reforma a las cortes en Colombia? ¿Cree que las cortes en Colombia tienen facultades más allá de lo deseable y de lo posible? ¿Cuál es? Porque si a uno no cambia las cortes porque no les gusta su manera de interpretar la No. Constitución, pues ahí hay un ejecutivo que tiene ciertos riesgos, ¿no? Pero ¿por qué intentan desdibujar las opiniones que yo he dado? no es desdibujar. Hay una No, cosa yo le que es estoy preguntando ejecutivo, si usted legislativo cree- y judicial. Yo le estoy preguntando si usted cree que las cortes en Colombia necesitan una reforma y si usted la propondría. ¿Por qué no le pregunta al público si creen que las cortes administran justicia Porque la que adecuadamente? quiere ser presidenta es usted, no le Bueno, podemos pero hacer una están las encuesta a la gente. cifras, 95% de impunidad. ¿Eso no es una tragedia? Pero Y la usted, Corte pero- Cada vez que tiene que ver capturan en la un impunidad bandido en lo Colombia. sueltan. La Corte Constitucional es la más peligrosa de todas por el poder que tiene y porque usurpa facultades del Ejecutivo. El Ejecutivo necesita y tiene que dictar políticas públicas sobre la seguridad nacional. Así de sencillo. ¿Una ¿Por constituyente? qué? ¿Por qué podría ser? Pero yo le pregunto una cosa. ¿Una constituyente para qué? La tutela existe para usted evitar un posible daño inminente. Aquí la tutela la interponen cuando ya pasaron las acciones para hacerla, un año después. Eso significa que la inseguridad jurídica va a hacer que este país no funcione. Por eso aquí nadie va a invertir un centavo mientras no tenga la certeza de que lo que está escrito es lo que se lleva a cabo. La interpretación de la norma ha sido totalmente maléfica. Eso no da seguridad jurídica ni a ustedes ni a nadie. Estas cortes no dan la talla que este país necesita, que primero es la lucha contra la impunidad y acercar la justicia a la gente que más lo necesita. Por eso, ¿y su propuesta para solucionarlo sería una constituyente? Yo creo realmente que a través del Congreso no se va a dar reformas a la justicia. ¿Cómo sería su constituyente? Yo quisiera que no fuera una idea solo mía, yo quisiera que fuera una idea de muchos, incluso de constitucionalistas. Yo quisiera poder pensar en que se puede hacer una mini constituyente solo para la reforma a la justicia. A mí no me gusta que el juez haya sido nombrado por el magistrado y el magistrado de tribunal por el magistrado de la corte. Eso no me da tranquilidad a mí de la independencia del juez. Lo más importante de un juez es la imparcialidad, pero si usted pertenece a una línea se vuelve político. Eso atenta contra las garantías judiciales de un individuo en cualquier sociedad libre. Entonces, su propuesta sería una constituyente para reformar la justicia. Pero Sí. cuando me dice una mini constituyente... Porque no puede porque es que abarcar mini más no, hechos. constituyente, usted sabe que no, eso no es mini. Sí, Cuando pero usted no se es mete en para- una constituyente, usted no sabe en qué sale. La tenés que determinar y esa es la dificultad del tránsito que tiene que hacer. ¿Y cuándo la va a presentar? Tendría que ver los tiempos. Yo digo que usted cuando llega tiene 100 días para hacer la mayoría de las cosas. En sus Y primeros en 100 esos días 100 días metería? lo más importante, en los primeros 100 días, lo más importante cuando uno llegue es restablecer la seguridad. Para eso existe la tecnología, restablecer la inteligencia. Porque pasa lo que está pasando, que matan soldados todos los días. Y eso no es noticia. Restablecer la seguridad es darle tranquilidad a la gente para que vaya a su trabajo y paralelamente lo que usted tiene que hacer es desatar una economía que está atrapada. Este país tiene el mejor recurso que es el capital humano, pero si usted no tiene ni accede al crédito, este país nunca va a crecer. Vamos a estar totalmente atrapados. Doctora María Fernanda, y en esos 100 días también uno de los problemas que está azotando al país en todas las regiones y en las principales ciudades es la inseguridad. ¿En esos 100 días también entraría la posibilidad de porte legal de armas? El porte legal existió, la flexibilidad en el porte, porque el porte tiene unos requisitos que son severos. Usted tiene que demostrar que necesita el arma, usted tiene que demostrar que no tiene antecedentes.
Usted tiene que adquirir el arma, que no es barata, es por lo menos 5 millones, un arma de uso civil, porque la ley no permite armas de guerra. Usted tiene que hacer una prueba psicotécnica. Resulta que en Colombia existió del año 93 al año 2015 la flexibilidad en el porte, había 500.000 permisos de porte. Hoy no. Santos inventó el permiso especial para prácticamente dejar desarmada a la ciudadanía. Mire lo que hay en las calles. La gente no se puede defender. La gente que va a ir a su negocio, va a recoger plata, pues tendrá que contratar escoltas privados porque la policía no la va a poder acompañar siempre. La gente que va a ir a su finca y la secuestran no tiene cómo defenderse. ¿Por qué siguió este gobierno haciendo lo que hizo Santos? Por supuesto que voy a restablecer el porte de armas flexible, incluso con unos ingredientes adicionales porque estamos en un proyecto con Rodrigo Lara, que haya trazabilidad en esas armas. ¿Usted sabe cuántas armas ilegales hay en Colombia? No, pues miles, pero 3 trazabilidad, millones. eso es... 3 millones. Trazabilidad, claro. No han podido con el email del celular, lo van a poder con las armas. Las armas sí. Las armas tienen una huella digital. Claro Sí, que como sí. el celular, pero no han podido con los celulares. Pero las Imagínese si armas van a sí poder las con las tienen. armas. Es que existen y usted tiene una plataforma. Lo que usted haga con su arma, usted responde por ella. Pero aquí desarmaron a la ciudadanía y no han podido desarmar a los ilegales. Bueno, pues nos toca irnos al break. Doctora María Fernanda, gracias por venir aquí a hablar con nosotros a 10 a.m. hoy por hoy de Caracol Radio. ¿Va a hacer alianzas? Siempre hay que hacer alianzas. Siempre. Las alianzas sirven y ojalá no sean momentáneas, sino que sean con intereses comunes, que es defender la libertad por encima de todo. Gracias por venir. Gracias y ojalá en una próxima ocasión sean menos agresivos. No, ojalá usted oiga Caracol Radio, porque yo creo que se está informando por otro lado, con todo respeto. La invito, si quiere, le mando los programas grabados para que nos oiga. Aquí habla todo el mundo, Yo oigo a todos los Gustavo. días. Pero no parece, me da pena, porque aquí Bueno. hacemos reportajes desde todas las ópticas y oímos a todo el mundo. Lo que pasa es que uno no puede llegar a la casa de uno a decirle que es que ustedes no hacen lo que toca, cuando nosotros lo que hacemos es periodismo todos los días. Y de eso se trata Caracol Radio, que es una casa periodística. Y por eso usted está aquí sentada y por eso estamos hablando con usted. Que tenga un muy feliz día y gracias. Gracias.